Los pobres que viven en Panamá y en Ciudad de México son más pobres que los que viven en Colombia. Y curiosamente, los pobres más ricos de América Latina viven en Ecuador. Y sí, los salarios mínimos de este 2024 pueden marcar una pauta para hacer ese tipo de afirmaciones, pero si solo tomamos ese dato, queda sumamente incompleto. Porque cuando los medios de comunicación únicamente ofrecen ese dato aislado, así como en ranking de los salarios mínimos más grandes y más pequeños de América Latina, dejan por fuera una variable inviolable en este tipo de análisis, que es el costo de vida. Así que sí, quiero que saquemos nuestro propio ranking para ver un poco la realidad latinoamericana. De pronto nos sorprendemos, ¿no? Analicémoslo. El salario mínimo se supone, al menos, que es la base mínima de retribución que recibe un trabajador para que éste pueda subsistir. Y eso al menos en teoría. Por otro lado tenemos al costo de vida, que en teoría es el gasto base que un ciudadano debe gastar para que pueda satisfacer sus necesidades primarias. El costo de vida reúne cosas como la alimentación, la educación, la salud, la vestimenta, hasta el combustible y demás. O sea, como la base para tener una vida digna en una ciudad. Teóricamente, para mí al menos, el salario mínimo debería ser igual al costo de vida. No sé, llamémoslo por ignorancia, puede ser, pero para mí es lo lógico, ¿no? Que un trabajador pueda tener una vida digna y eso pues respetando los esfuerzos de un empresario y demás. Pero la realidad no es así. A veces para bien y a veces para mal. Y ese es el punto. La diferencia entre el costo de vida y el salario mínimo es el punto de este video. Si el salario mínimo de un país es mayor al costo de vida de ese país, entonces existe la posibilidad de construir patrimonio. Y construir patrimonio desde las bases medias y bajas. ¿Por qué solamente la gente habla de construir patrimonio cuando está dentro del 10% de personas que más ganan en un país? De eso sí no estoy de acuerdo estructuralmente. Entonces me tomé la tarea de buscar ambos datos. Por un lado voy a tomar este índice de costo de vida y por otro lado voy a tomar esta gráfica de salarios mínimos de 2024. Voy a hacer dos aclaraciones rapidísimas y es que si nos damos cuenta, los datos del salario mínimo están en cuestión de país, mientras que los datos de costo de vida están en cuestión de ciudades. Entonces hay dos cosas. La primera, vamos a coger la ciudad más representativa del país y la segunda es que hay datos que no se repiten o no están en una o en otro datos. Entonces eso los voy a mochar y voy a dejar pues los países que compartan datos para poder hacer un análisis. Entonces quiero que vean detalladamente esta gráfica. Esta es la gráfica de costo de vida. La Paz, Bolivia, es la ciudad y por ende el país con costo de vida más bajo de América Latina. Y Montevideo en Uruguay es el que tiene un costo de vida más alto. Y por otro lado, veamos detalladamente el ranking de salarios. En Venezuela, por ejemplo, está el salario mínimo más bajo de América Latina y el más alto se encuentra en Costa Rica. Pongámosle muchísima atención a esto porque es donde se comienza a nutrir el video. Teóricamente, si Bolivia tiene el costo de vida más bajo de América Latina, también debería tener el salario más bajo de América Latina. Pero no es así. Mientras que Bolivia tiene el octavo salario mínimo más alto de América Latina, es la ciudad 13ª más barata. ¿Qué significa eso? Que existen 5 puestos de diferencia que beneficia al trabajador boliviano. Entonces, aquí anotamos que está 5 puestos por debajo su salario del costo de... No, que está 5 veces por debajo el costo de vida de su salario. Para que entendamos esta gráfica, entonces vámonos al otro extremo, para que podamos comprender mejor este nuevo ranking. Si nos damos cuenta, Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de América Latina. Por ende, San José debería ser el costo de vida más alto, pero no.
existen 3 ciudades más costosas que San José. Entonces podemos afirmar que la calidad de vida de un ciudadano de Costa Rica es mejor porque existen otras ciudades más caras a pesar de que su salario es el más alto. Y como son 3 posiciones por encima, aquí sale nuestra gráfica, aquí sale nuestro dato que Bolivia tiene 5 y Costa Rica tiene 3. Y si no lo hemos entendido, vamos al otro extremo y veamos a Panamá. Panamá tiene el 10º salario mínimo más alto de América Latina. El 10º. Pero Ciudad de Panamá es la 3ª ciudad más cara de la región. Eso quiere decir que mientras Bolivia tiene 5 posiciones a su favor, Panamá tiene 7 posiciones en contra de sus ciudadanos. Y mirando eso, sale el ranking irreverente de salarios mínimos y de, o más bien, de calidad de vida para los menos beneficiados, que sería este. En último lugar estaría Venezuela y Panamá es a los que peor les va por costos de vida versus salario. Y curiosamente, Colombia, los pobres de Colombia les va mejor que a los pobres de Uruguay, México y Brasil. Y los más ricos de todos son Ecuador, Bolivia y Chile. Quiero hacer un disclaimer aquí muy importante porque no le quiero faltarle respeto absolutamente a nadie. Y es que obviamente estos datos son datos de personas formalizadas. Es decir, personas que ganan un salario mínimo. Y yo entiendo, por ejemplo, que en Colombia existe una informalidad gigante, una explotación gigante, que las estadísticas no lo recogen. Estas gráficas no logran recoger el impacto de pobreza que tienen países, por ejemplo, como Colombia. Pero por otro lado, este dato es muy cuantitativo y estaba revisando la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y, por ejemplo, un dato curiosísimo, teniendo en cuenta que Ecuador, digo que el pobre más rico está en Ecuador, la tasa de homicidios de Ecuador es de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. México y Colombia es de 26 y Argentina es de 4. Y eso es bien interesante porque mucha gente alaba a Ecuador y hace las cosas bien. Pero ¿qué es lo que pasa? En 2017 la tasa de homicidios de Ecuador era de 5.7 cada 100.000 habitantes. 2023 es de 40. Antes de finalizar este video, quiero dejarles un pequeño reto. A ver si ustedes pueden argumentarlo para poder responder ese comentario y profundizar la respuesta. Y es que esta gráfica de salarios está expresada en dólares. Y para mí, una gráfica así no demuestra realidades estructurales latinoamericanas. Porque nosotros no ganamos dólares, ganamos pesos. Si ustedes piensan eso mismo, coméntenme. ¿Por qué?